Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren de maravilla. Bueno, en el video pasado lo que estuvimos definiendo fueron algunos conceptos sobre el lenguaje de consulta estructurado y en particular lo cerramos indicando la forma a partir de la cual se tendría que implementar la base de datos con la cual vamos a estar trabajando. Les mostré este PDF en donde está el esquema de la base de datos con el cual vamos a trabajar y la hoja de ejercicios en donde estaremos viendo cada uno de los conceptos que serán importantes revisar para el lenguaje de consulta estructurada. Entonces espero que para el inicio de este video ustedes ya hayan realizado este proceso, implementación de la base de datos, y ya tengan a la mano su esquema de base de datos y la hoja de ejemplos para que todos estemos hablando exactamente en el mismo canal. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a comenzar con mi hoja de ejercicio. Recuerden que les comentaba que voy a estar realizando en este caso la revisión de los conceptos de SQL directamente desde pgadmin 4 para que sea más sencilla hacer la revisión y podamos tener algunas prestaciones interesantes para poder analizar los resultados que se están obteniendo. Sin embargo, esto también lo podremos hacer directamente con el shell que nos proporciona Postgres para poder hacer la consulta y la revisión de resultados directamente desde la línea de comandos. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es la hoja de ejemplos con la cual voy a estar trabajando y me voy a iniciar en este caso con el primero de los ejercicios, que me pide obtener información de los clientes que viven en los estados de Chihuahua o Chiapas o Hidalgo o Jalisco. Entonces, si no recuerdan los elementos que estuvimos trabajando con respecto a los comentarios que les hice sobre el lenguaje de consulta estructurado, sería bueno que revisaran el video anterior. Si lo recuerdan bien, pues están en el video adecuado. Entonces, bueno, voy a moverme a mi pgadmin. Aquí ya me conecté a la base de datos. Ya estoy trabajando directamente sobre la base de datos de banco que generé en el video pasado. Y aquí están las 7 tablas que componen este esquema de base de datos. Bueno, entonces voy a poner aquí el indicativo de que estoy trabajando con el ejemplo 1. Y entonces me piden obtener la información de los clientes que viven en los estados de Chihuahua o Chiapas o Hidalgo o Jalisco. Entonces, bueno, recuerden que me están pidiendo toda la información. Siempre que nosotros vamos a trabajar con toda la información, ya les había comentado, tengo dos posibilidades. O listo cada una de las columnas que componen a la relación con la cual voy a trabajar. En este caso solamente me interesa trabajar con la relación cliente porque ahí tengo toda la información, incluyendo el estado de la república en donde cada uno de los clientes vive. Entonces podría hacerlo directamente listando cada uno de los atributos, o si quiero recuperar toda la información puedo utilizar el modificador asterisco. Entonces aquí estaré indicando que quiero recuperar toda la información. Recuerden que con esta perspectiva no tengo control sobre cómo se van a listar las columnas. Las columnas con esta perspectiva se van a listar en el orden lógico en el que se hayan definido en el proceso de creación. Y el orden lógico, recuerden que lo tienen aquí ustedes directamente sobre su navegador de objetos. Aquí está, pueden navegar a cualquiera de las tablas y ver el detalle correspondiente. Entonces vean aquí la relación cliente, el orden lógico de sus columnas son ID cliente, nombre de cliente, dirección, estado y la fecha de nacimiento. Bueno, entonces vamos a seleccionar en este caso toda la información de la relación cliente y vean que si yo dejara mi consulta hasta aquí y la ejecutara, puedo ejecutarla directamente con la cinta de opciones o con la F5. Cualquiera de los dos escenarios me daría exactamente el resultado. Aquí estaría entregando toda la información de los clientes que tengo en el banco. Vean que me informa que se recuperan 15.505 filas, ¿sale? Pero no requiero todas las filas, requiero solamente algunas. Por ejemplo, en este caso vamos a suponer que solamente me pidieran los clientes que viven en Chihuahua. Entonces activo la cláusula que es opcional, que es la cláusula where, y en este caso el filtro o la condición tiene que ir sobre la columna estado. ¿Cuál es la condición en este caso? En este caso necesito clientes que hayan nacido o que vivan en el estado de Chihuahua. Entonces voy a utilizar, en este caso, ya vimos en el video pasado, que ese Postgres no es sensible a mayúsculas y minúsculas en sintaxis, pero sí es muy especial con respecto a cómo está almacenada la información. Y veíamos en el video pasado que la información para este esquema de base de datos tiene la política de que todas las cadenas están almacenadas con mayúscula. ¿Sale? De todos modos ya vimos
formas a partir de la cual podremos hacer una consulta que no sea sensible a mayúsculas y minúsculas, pero bueno, aquí lo voy a dejar con esa perspectiva dado que ya lo analizamos y ya sabemos que así es como ocurre. Entonces, si yo ejecutara en este caso la consulta, la voy a seleccionar y voy a con F5. Entonces vean que aquí estoy recuperando solamente 530 filas de las 15,000 y tantas que tenía originalmente. Entonces vean que he reducido la cardinalidad en este caso del resultado y vean que aquí estoy observando que todos los clientes que se recuperaron son clientes que tienen bajo la columna estado el valor Chihuahua. Recuerden que aquí solamente me está mostrando todas aquellas tuplas en donde esta cadena ocurrió tal cual. Si le escribieron mal o si tiene una combinación de mayúsculas y minúsculas, aquí no lo estaría recuperando, ¿sale? Si yo quisiera hacer una consulta más en este sentido robusta para lo que estoy trabajando, recuerden que lo habíamos visto, podría mandar la función lower sobre estado y en lugar de preguntar por la cadena estrictamente en mayúscula, la preguntaría en este caso por minúsculas, para en ese sentido al menos ampliar un poco las posibilidades de mostrar la información, no solamente del lado de mayúsculas, sino las combinaciones que también eventualmente podría suceder, ¿sale? Bueno, entonces ahora bien, aquí solamente estaría recuperando la información de Chihuahua, pero si también quisiera agregar en este caso la información de Chiapas, pues entonces utilizaría un predicado compuesto o una condición compuesta utilizando los operadores lógicos. En este caso estaría utilizando el operador lógico OR y en este caso diríamos que el estado tendría que ser nuevamente en mayúsculas, Chiapas, que es el segundo estado que me están indicando. Entonces si selecciono la consulta y la ejecuto en este punto, entonces lo que tendríamos es un incremento en la cardinalidad. Vean que la cardinalidad ahora me dice que está recuperando 1034 filas, 530 solamente con Chihuahuas, 1034 agregando el estado de Chiapas, ¿sale? Entonces me piden un estado más, en este caso sería el estado de Hidalgo. Entonces tendríamos estado igual ahora a Hidalgo y voy a agregar el último que es Jalisco o estado igual a Jalisco. Entonces recuerden que les había comentado que la recomendación es dejar al menos una línea por cada una de las partes que componen en este caso las cláusulas de la consulta y eventualmente si se puede dentro de la escritura de la consulta o si así se requiere pues dar los saltos de línea correspondientes. Ya vimos que SQL, en este caso Postgres, perdón, no tiene ningún problema para poder reconocer mi consulta siempre y cuando se ejecute como un todo, no por partes, ¿sale? Entonces aquí para evitar que tenga que utilizar la barra de desplazamiento hacia la derecha pues doy un salto de línea para el último de los estados. Entonces, bueno, ahí voy a ejecutar la consulta. En este caso deberé de ver un incremento en la cardinalidad. Pueden ustedes observar que para estos 4 estados estoy recuperando 2000 tuplas, van alrededor de 500 tuplas por estado, más o menos es como se tiene la distribución por lo que se ve del resultado que estamos obteniendo, aunque es posible que tengamos estados que tengan más volumen de información, como podría ser el Estado de México o la Ciudad de México, pero bueno, más o menos andan en ese orden, ¿sale? Entonces, bueno, aspectos interesantes con la consulta. Vean que en este caso, si yo quisiera agregar algún estado adicional, tendría que utilizar la construcción, siempre vean que es atributo, operador de comparación y valor con respecto al cual estoy comparando. Y si quiero vincular en este caso las condiciones, vean que aquí estoy utilizando un OR. No puedo utilizar en este caso un AND porque de utilizar un AND significaría que estaría buscando dentro de o para algún cliente en particular que su estado ya sea de nacimiento o de domicilio sea Chihuahua y además Chiapas y además Hidalgo y además Jalisco. Es decir, de ejecutar la consulta en lugar de OR con un AND y si se recuperara información me estaría indicando la información de aquellos clientes que tienen domicilio que viven en cada uno de estos 4 estados.
aspecto que no se tiene modelado directamente en la base de datos, de manera que la consulta en ese sentido no devolvería absolutamente nada. El otro tema, pues vean que tiene que ver con respecto a la forma como se está escribiendo la consulta y lo tedioso que resulta, dado que para cada nuevo valor que yo quiera agregar, en este caso como parte de la condición, pues necesito construirlo con el atributo, el operador de comparación y en este caso el valor a comparar, ¿sale? Pero bueno, esa es una forma a partir de la cual nosotros podríamos en este sentido recuperar la información. Sin embargo, hay otra posibilidad a partir de la cual nosotros podríamos en este caso mejorar la recuperación en este sentido de la información. Antes de hablar de la otra forma, voy a colocar aquí, voy a abrir un comentario sobre los operadores de comparación, ¿sale? Entonces vamos a poner aquí operadores de comparación. Entonces tendríamos los operadores mayor que, menor que estricto, mayor o igual, menor o igual, igual y distinto, ¿sale? Y operadores lógicos tendríamos or, and y not, ¿sale? Que son operadores que nosotros podemos incluir directamente sobre la cláusula for. Bueno, entonces vamos para este mismo ejemplo, el ejemplo 1. Vamos a ponerle aquí, mejorando la escritura de la condición. Entonces, bueno, esa es una forma a partir de la cual yo puedo escribir esta condición de recuperar la información de clientes que vivan en estados diferentes. Pero una forma a partir de la cual podría evitarme lo tedioso de escribir la condición aquí sería a través de otro de los operadores de comparación que tenemos, que es el operador in. ¿Sale? Este también aquí lo voy a poner entre comentario, es de comparación. Ahorita lo vamos a utilizar en esta parte como comparación, pero vamos a ver que más adelante este mismo operador lo voy a poder utilizar, por ejemplo, para poder efectuar un proceso dentro de la recuperación de información utilizando subconsultas, ¿sale? Entonces, bueno, ¿cómo va a ocurrir en este caso el operador in? Bueno, aquí lo que va a suceder es, voy a colocar solamente una vez, ese es parte del ahorro que voy a tener en este caso en la escritura. Entonces voy a tener el estado, voy a utilizar el operador in, y voy a abrir paréntesis, y lo que voy a hacer en los paréntesis es indicar una lista separada por comas con todos los posibles valores con respecto a los cuales quiero comparar, en este caso el estado. Entonces vean que aquí se facilita, se ve mucho más limpia nuestra consulta, y además me va a dar la ventaja de que no me va a dar tantos grados de libertad como si los tengo directamente al utilizar el operador OR. Entonces ahorita vamos a ver un ejemplo para que ustedes tengan cuidado en ese sentido cuando estemos trabajando con el operador OR, porque podría darme resultados que no estaría necesariamente esperando directamente en algunos casos para escritura de condiciones, ¿sale? Entonces, bueno, vean que aquí lo que está sucediendo es, si selecciono en este caso mi consulta y la ejecuto, vean que estaría recuperando exactamente la misma cantidad de información. Son 2000 filas las que se estarían recuperando, y vean que en este sentido se facilita mucho la escritura de la condición. Vean que aquí estoy involucrando la palabra estado tantas veces como diferentes valores necesito comparar, y vean que en esta segunda forma, utilizando el operador in, el estado, en este caso el atributo, aparece solamente una vez, y una lista separada por comas con los valores con respecto a los cuales estoy buscando información, ¿sale? Recuerden que si quisiéramos en este sentido tener nuestra consulta o crear una consulta más robusta, entonces, por ejemplo, lo que podría hacer, lo voy a seguir trabajando sobre el mismo, o no sensible a mayúsculas y minúsculas, pues podría en este caso utilizar la función lower aplicado directamente sobre estado. Evidentemente, si yo nada más utilizo la función de este lado y no me preocupo por cambiar
la forma en cómo se debe de hacer la comparación de los valores, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que aquí no me devuelve absolutamente nada. Y es que estoy haciendo la comparación de valores escritos en minúscula contra valores que están escritos en mayúscula. Entonces, para que esto funcione, pues tendría que cambiar esto por minúsculas. Chihuahua en minúsculas, Chiapas en minúsculas, Hidalgo en minúsculas y Jalisco en minúsculas. Entonces selecciono, ejecuto mi consulta y vean, nuevamente regreso a las 2000 filas que se están recuperando. Y muy importante, vean que esta fue una comparación que se hizo al momento de determinar cuáles son las tuplas que se van a efectuar, pero no por eso estoy haciendo un cambio con respecto a la información que se está listando. Vean que esto sigue mostrándose en este sentido en mayúscula, y la única forma a partir de la cual yo podría cambiar esta información a minúscula sería si ejecuto explícitamente una consulta que tenga que ver con la actualización de valores, ¿sale? Mientras eso no suceda, recuerden que estamos trabajando directamente del lado de operaciones que tienen que ver simplemente con lectura, ¿sale? Bueno, pues entonces revisen este primer ejemplo para que lo puedan analizar, para que vean cómo estoy utilizando en este caso los operadores de comparación y los lógicos, y cualquier duda pues me comentan, ¿sale? Entonces más o menos esta es la dinámica que quiero seguir para los ejemplos, ya que es una dinámica muy similar a la que estuvimos trabajando con álgebra relacional, pero ahora explicando y teniendo un poco más de variedad con respecto a las posibilidades, utilizando en este caso SQL. Por ejemplo, en el caso de álgebra relacional no teníamos explícitamente el operador IN, entonces ahí no me quedaba más que escribir todo utilizando el operador de comparación OR, de la misma forma como lo ilustré al inicio de este ejemplo, ¿sale? Entonces, bueno, si no tienen, si no hay alguna duda, pues voy a continuar en este caso con el segundo ejemplo. Si tuvieran alguna duda, por favor, me contactan para que la podamos analizar. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 me piden obtener todos los préstamos hechos en alguna de las siguientes sucursales. Vean que me están dando el número de la sucursal y entre paréntesis me están dando el nombre. Pero bueno, de entrada se está resaltando en este caso la información directamente sobre el número de la sucursal. Entonces, si lo leo nada más a nivel de las sucursales que nos interesan son la sucursal 1, la 128, la 109, la 41, la 39, la 110. Y me interesa además una segunda condición. Vean que no solamente es como el caso de arriba, en donde quería los clientes que vivían en un grupo de estados en particular. Aquí tengo una consulta más o menos similar con respecto a un conjunto de sucursales, pero en este caso necesito una condición adicional que en este caso me pide que el importe sea mayor a 40,000 pesos. Bueno, me están solicitando que haga búsqueda sobre préstamos, ¿sale? Me están pidiendo como condiciones para filtro la sucursal y el importe. Entonces, si nosotros revisamos nuestra base de datos, vamos a ver que toda la perspectiva de préstamos la tengo de este lado, entre prestatario y préstamo. Vean que me están pidiendo todo el detalle de préstamos que se hayan entregado en alguna sucursal en particular, con un importe particular. Entonces vean que para la consulta que me están solicitando basta con que involucre a la relación préstamo para poder recuperar la información que me están solicitando. Entonces, para el ejemplo 2, nuevamente me están pidiendo recuperar toda la información. En este caso, ¿de dónde lo voy a tomar? Lo voy a tomar de la tabla préstamo, ¿sale? Entonces, de ejecutar la consulta en este sentido, pues veríamos toda la información de los préstamos que se tienen otorgados en el banco, que estamos hablando de 10,000 préstamos, ¿sale? Entonces les decía, yo voy a estar utilizando PGAdmin para poder hacer la visualización y la ejecución de las consultas. Sin embargo, si ustedes se sienten más cómodos, podrían hacerlo directamente en la línea de comandos. Aquí me voy a conectar a través del shell que me proporciona la instalación de Postgres. Entonces estamos en el servidor local. La base de datos en este caso es diferente. Yo definí mi base de datos como banco. El puerto de escucha es el 5432. Tengo yo nada más definido el usuario Postgres y me pide la contraseña para mi usuario Postgres, ¿sale?
Entonces, bueno, aquí ya tengo, ya entré en este caso a la consola para poder ejecutar consultas del lado de la base de datos banco. Entonces, por ejemplo, aquí si seleccionamos toda la información, en este caso de la tabla préstamo, ponemos aquí punto y coma. Recuerden que el punto y coma es importante aquí, muy importante, para poder saber dónde está terminando la consulta. Entonces, si le damos aquí un enter, bueno, aquí estaríamos recuperando y estaríamos visualizando toda la información para los préstamos. ¿Sale? Vean que, bueno, aquí tenemos opciones limitadas en cuanto al buffer para mostrar los datos. Vean que esto pues no lo estoy viendo directamente en el PGAdmin. Aquí estoy simplemente con recorrer mi barra de desplazamiento, pues tengo la posibilidad de visualizar las tuplas que se estuvieron recuperando. ¿Sale? Bueno, entonces aquí sería recuperar todos los préstamos, pero no me interesan todos los préstamos. Me interesan solamente los de las sucursales 1 o 128 o 109 o 41, 39 o 110. Aunque ya vimos que esto es posible hacerlo directamente con vinculando las condiciones con OR o utilizando el operador IN, voy a hacerlo primero con OR para que ustedes vean dónde debo de tener cuidado cuando estoy trabajando con OR y luego cómo se mejora esto utilizando el operador IN. Entonces, en este caso, la condición tendría que ser donde el número de la sucursal, la columna se llama num sucursal, es igual a la sucursal 1 OR num sucursal igual a la sucursal 128 OR num sucursal es igual a la sucursal 109 OR, voy a dar un salto de línea aquí, num sucursal es igual a la sucursal 41 OR num sucursal es igual a la sucursal 39 OR num sucursal es igual a la sucursal 110. En este caso me piden recuperar la información de préstamos de 6 sucursales. Sucursal 1, 128, 109, 41, 39 o 110. Entonces voy a seleccionar esta consulta, la voy a ejecutar. Y vean que en este caso de las 10,000 solamente estoy recuperando 303 filas, que son las que cumplen con la condición de haber sido entregadas en algunas de estas sucursales. Vean, aquí estoy recuperando el número de sucursal, el número de préstamo correspondiente, el importe y la fecha. Vean que en este caso la fecha se está listando justamente en el formato estándar que ya habíamos platicado que tiene SQL. Y que era el mismo que se manejaba en álgebra relacional para no tener en este caso conflicto con respecto a la representación. Entonces vean que aquí el formato estándar de almacenamiento de las fechas tiene que ver con los 4 dígitos para el año, seguido de 2 dígitos para el mes, seguido de 2 dígitos para el día. Ese es el formato estándar y a partir de ahí nosotros podemos tener la posibilidad de mostrar la fecha en un formato de visualización diferente, pero el formato estándar de almacenamiento es este y con respecto a este nosotros no debiéramos de tener ningún problema al momento de hacer consultas que involucren fechas. Más adelante lo estaremos revisando, pero bueno, es importante notar cuál es el formato que está empleando en este caso para la visualización de la fecha. Vean que estoy explícitamente trabajando con el tipo date. Es posible que tengamos algunos tipos adicionales, como por ejemplo estos tipos en donde es posible manejar o almacenar en el mismo campo fecha y la hora en la que está ocurriendo el evento, que se conocen como marcas de tiempo, timestamps. Pero bueno, aquí lo estoy trabajando directamente con el tipo date, en donde nada más estoy trabajando información para la fecha. Bueno, entonces el ejemplo con el cual estoy trabajando me pide por un lado préstamos entregados en alguna de estas 6 sucursales, pero además lo que se debe de cumplir en cualquiera de los 6 es que el importe debe de ser mayor a 40,000. Entonces aquí no le puedo poner OR porque de lo contrario sería todas las sucursales los préstamos que hayan sido entregados en alguna de estas 6 sucursales o aquellos préstamos que tengan un importe mayor a 40,000. Eso no es lo que quiero. Lo que yo quiero es, por ejemplo, vean aquí, por ejemplo, si yo aquí colocara OR importe, me están diciendo mayor, en este caso voy a tomarlo como mayor estricto a 40,000.
los 40,000 que tengo aquí. Entonces, si selecciono y ejecuto esta consulta, lo que yo debiera de esperar es al menos mantener las tuplas que ya había recuperado si es que todos los préstamos que se entregaron en alguna de estas 6 sucursales tienen un importe por arriba de 40,000. Pero si no, en realidad lo que yo debiera de esperar es una disminución, en este caso en la cardinalidad. Y vean que al momento de ejecutar esta consulta estoy teniendo un incremento de 300 a 7,523 filas. Está incrementando en este caso la cardinalidad y vean que lo que está sucediendo, por ejemplo, lo podemos encontrar en esta primera fila. Vean que aquí estoy teniendo un préstamo que tiene un importe en efecto por arriba de 40,000 pesos, pero no cumple con la condición porque las únicas sucursales que están disponibles son la 1, la 128, 109, 41, 39 o 110 y vean, por ejemplo, este préstamo fue entregado en la sucursal 105. No cumple con las sucursales de las cuales me están solicitando la información. Entonces, eso significa que ahí estoy teniendo un grado de libertad que no corresponde. Y es que necesito que sean estas sucursales y además un importe por arriba de 40,000. Entonces, voy a cambiar en este caso la condición por un AND. ¿Sale? Entonces, voy a ejecutar en este caso la consulta. Vemos que en este caso reduce, vean, y hay una reducción en la cardinalidad. Estoy hablando en este caso de solamente 291 tuplas. Ahora bien, recuerden que lo que me dice el ejemplo es que el importe para cualquiera de estas 6 sucursales debe de estar por arriba de 40,000 pesos. Entonces, por ejemplo, vean aquí, tengo esta sucursal que tiene un importe por arriba de 40,000. Fortuitamente es en este caso de la sucursal 128 y parece que está funcionando. Sin embargo, vean por ejemplo lo que sucede con esta segunda fila. Aquí estoy teniendo un importe por abajo de los 40,000 pesos porque nada más tengo 16,057.69 pesos. Es un préstamo entregado en una sucursal válida que es la sucursal 109, pero el importe no está ocurriendo en este caso con respecto a la condición completa. Entonces vean que aquí, si nosotros encontráramos una sucursal, vamos a ver si la puedo encontrar sin tardarme mucho. Vean aquí, por ejemplo, vean la sucursal 110. La sucursal 110 tiene un importe por arriba de 40,000 pesos. Entonces, ¿cómo es que está funcionando y por qué me está dejando pasar, por ejemplo, este préstamo de la sucursal 109? Bueno, pues la condición o en este caso el aspecto lo tendríamos directamente derivado de la tabla de verdad. Recuerden que la tabla de verdad en este caso para el OR es verdadero simplemente en el momento en el que alguna de las partes de la condición es verdadera. ¿Sale? Y tenemos una evaluación en este caso en cortocircuito. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió aquí? Con la sucursal 109, bueno, preguntó si la sucursal era la 1, no es la 1. Entonces esta condición fue falsa. Preguntó si era 128, no es 128, esta condición es falsa. Y preguntó si era 129 y esta condición es verdadera. Entonces en el momento en el que esta condición se volvió verdadera, en ese momento la consulta ya dejó pasar en este caso la tupla. ¿Y qué es lo que pasa por ejemplo con en este caso la sucursal 110? Entonces vean, esta condición es falsa porque no es la sucursal 110, tampoco es esta, tampoco es esta, tampoco es esta, tampoco es esta. Es decir, todas estas condiciones son falsas. ¿Qué es lo que pasa cuando llega a esta? Bueno, pregunta, ¿esta es la sucursal 110? Sí. Pero ahora pregunta, bueno, ¿es la sucursal 110 y además el importe es arriba de 40,000 pesos? En este caso la respuesta o esta condición completa se está evaluando como verdadera, de manera que se está dejando en este caso pasar a la tupla que corresponde al préstamo 1083. Pero vean que en este sentido la condición del importe mayor a 40,000 pesos solamente se está reflejando o se está validando para la sucursal 110, que es la última de las sucursales que yo especificaba. Si yo cambiara el orden de aparición de las sucursales y por ejemplo colocar aquí la sucursal 101, las sucursales sobre las cuales vería en este caso el reflejo del importe mayor a 40,000 sería con respecto a la última o la que esté ligada en este caso directamente con el A. Para este ejemplo es la sucursal 110. Entonces vean que aun cuando ya parecía que estaba teniendo un resultado correcto, no es del todo correcto porque solamente la condición del importe mayor a 40,000 está ocurriendo simplemente para la sucursal 110. ¿Cómo corregimos esto? Bueno, en realidad lo que debe de suceder es que yo quiero que todo esto se vea como una sola condición.
Es decir que independientemente del número de sucursal que ocurra aquí, para cualquiera de ellas el importe tiene que ser por arriba de 40,000 pesos. Entonces vean, ejecutamos la consulta. Esperamos y vean ahora hay una disminución, tengo 232 filas y vean por ejemplo, por aquí tenía una fila que tenía un importe que era de 16,000 aproximadamente y vean que esa fila ahora ya no está saliendo y ya no está saliendo porque ahora sí se está validando que sea alguna de la préstamo de alguna de las 6 sucursales que me solicitaron con un importe mayor a 40,000 pesos. Entonces vean que cuando estamos trabajando con el operador OR será importante que ustedes marquen en ese sentido cuál es el ámbito o hasta dónde va a abarcar en este sentido el operador lógico para que ustedes puedan agregar. En este caso podemos apoyarnos de los paréntesis para poder agrupar en este caso condiciones y que puedan todas estas ligarse en este caso por ejemplo con un AND al importe de 40,000 pesos. Entonces vean que aquí estoy teniendo grados de libertad utilizando directamente el operador OR y les decía en ese sentido hay que tener cuidado. Una mejora que podríamos tener en este caso para nuestra consulta en donde no tendría que preocuparme por esto que me tuve que preocupar de agregarle paréntesis para las sucursales. Aquí vamos a poner, estamos con el ejemplo 2 y aquí voy a utilizar el operador IN. Entonces vean que al momento de efectuar mi consulta, en lugar de utilizar tantas veces el número de sucursal, yo puedo simplemente utilizar una lista. Vean que hace rato en el ejemplo anterior utilicé una lista con valores entrecomillados porque eran cadenas. Vean que en este caso no necesito entrecomillar los valores porque aquí tengo valores directamente numéricos. Bueno, entonces basta colocar aquí la lista de valores, no necesitan estar ordenados, pero lo único que necesito cumplir es que todos los valores que estés buscando pues aparezcan en esta lista. Vean que aquí resulta mucho más fácil agregar una nueva sucursal que utilizando la vinculación con el operador OR porque ahí necesito el nombre del atributo y el operador de comparación. ¿Sale? Entonces vean aquí, se ve mucho más limpia la consulta. Vean que no tengo necesidad de agrupar porque ya están agrupadas. Y simplemente ejecutamos la consulta. 232 filas y ahora no tengo que preocuparme porque el importe mayor a 40,000 solamente esté asociado a la última de las sucursales, sino que aquí se aplica directamente a todas las sucursales que tengo en este caso en la lista separada por comas. ¿Sale? Pues por favor revisen el ejemplo, vean, analicen lo que estoy obteniendo como resultado. Cualquier duda pues me pueden contactar sin ningún problema. ¿Sale? Entonces voy con el ejemplo 3. También quería comentarles, bueno, si en algún punto sienten que estoy analizando demasiado rápido la consulta, por favor me indican para que si es conveniente pues pueda hacer una explicación un poco más detallada. Pero también es importante que si durante el proceso de desarrollo de los ejemplos ustedes encuentran pues les surge alguna duda sobre cómo recuperar un tipo de información o cómo aplicar una condición en particular, pues igual me lo dejan en comentarios o me contactan para que entonces pueda solventar en este caso la inquietud de ver cómo podríamos solventar esa necesidad. Recuerden que bueno, aquí tengo esta lista con los 40 ejercicios que les comentaba en algún momento, pero esta lista se puede nutrir muchísimo si ustedes van comentando las dudas que tengan de cómo recuperar esto conforme vamos avanzando en el estudio de los distintos operadores. Entonces, esto esperaría yo que fuera un trabajo bidireccional, no solamente que nos quedemos con los 40 ejemplos, aquí son 40 ejemplos tipo para poder ilustrar los conceptos más importantes de SQL, pero esto se puede nutrir de manera muy interesante si ustedes nos van compartiendo sus dudas o sus inquietudes sobre posibilidades en cuanto a la recuperación de información. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos ahora con el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 me pide obtener la información de las cuentas cuyo saldo se encuentre entre 16,000 y 58,000
y que se encuentran asignadas en alguna de las siguientes sucursales, que son las sucursales 62 o 171 o 173. Vean que en este caso me están pidiendo información con perspectiva de cuentas. La perspectiva de cuentas la tengo directamente con las tablas cuenta, cliente y cuenta. En particular me piden el detalle de cuentas, y los filtros para la condición tienen que ir con respecto al número de sucursal, que lo tengo en esta relación, y con respecto al saldo. Entonces vean que, como sucedió con la consulta anterior, basta con involucrar a la relación cuenta para poder hacer la recuperación correspondiente. Entonces, bueno, vamos a nuestro ejemplo número 3. Entonces, en el ejemplo número 3, además vean que en este caso me están pidiendo que el saldo se encuentre en un rango de valores, en este caso de 16,000 a 58,000. Aquí hay dos consideraciones que se podrían hacer. Una con respecto a de si considero o no el intervalo, el límite inferior y el límite superior, o si sí en este caso los considero. Vamos a ver los dos ejemplos. Y en este caso, bueno, habría que pedir sobre quien me esté solicitando en este caso la información, de poder ajustar y poder preguntarle en particular qué es lo que está esperando, que se involucren esos límites o que queden excluidos de la consulta. Les digo, aquí voy a trabajar con los dos. Entonces voy a trabajar con una versión de ejercicio 3.1 y aquí le voy a poner sin incluir. Primero vamos a trabajar con sin incluir los límites. Entonces, me piden nuevamente toda la información. Entonces recuerden, aquí estoy utilizando en estos ejemplos el modificador asterisco para evitarme el listar cada uno, en este caso, de los atributos de la tabla cuenta, que son el número de cuenta, el número de sucursal, el saldo y la fecha, que también podría hacerlo, ¿sale? Pero bueno, aquí estoy facilitando un poco la escritura de la consulta. Entonces vamos a recuperar toda esta información de la relación cuenta. En este caso, la condición me dice lo siguiente. En este caso saldo, no voy a incluir los límites, entonces voy a utilizar mayor estricto, que sería 16,000, y el saldo tiene que ser menor que 58,000. Voy a ejecutar esta primera parte de la consulta. Entonces, si ejecuto esto, estaremos recuperando toda la información de las cuentas que tienen un saldo entre 16,000 y 58,000, y vean que en este caso estaría recuperando 3,372 tuplas. ¿Sale? Vean, muy importante, cuando estoy trabajando con búsquedas que tienen que ver con rangos, debo de comenzar con el valor más pequeño e ir al valor más grande. ¿Sale? Eso siempre será lo recomendable cuando estemos trabajando, en este caso, con búsquedas en un rango en particular, en este caso un rango de valores numéricos. ¿Sale? Ahora bien, la otra parte de la condición es que estén en este rango, y además puedo utilizarlo, la escritura de la siguiente parte de la consulta, utilizando el OR, pero recuerden que si voy a utilizar el OR será bueno agruparlos, en este caso con paréntesis, porque es más de una la sucursal de la cual me interesa, o bien utilizar directamente el operador IN directamente con el número de sucursal. Pues voy a utilizar en este caso el número de sucursal directamente para facilitar la escritura, y en este caso las sucursales que me interesan son la sucursal 62, me interesa la sucursal 171 o me interesa la sucursal 173. Son esas tres sucursales con un saldo en este intervalo, sin considerar el límite inferior y el límite superior. Entonces, bueno, voy a ejecutar la consulta. Debería haber una reducción de cardinalidad. Vean que en efecto ahora ya nada más estoy recuperando solo 42 tuplas que cumplen en este caso con la condición. Es una consulta en donde no estoy incluyendo los límites en el rango de valores. ¿Sale? Entonces, bueno, si yo necesitara incluir el rango de valores, pues lo voy a poner enseguida. Vamos a poner el 3.2. Vamos a poner aquí incluir los límites. Entonces tendremos que cambiar el operador de mayor estricto y menor estricto por mayor o igual. Entonces voy a ejecutar en este caso la consulta. Vean que no estoy viendo ninguna afectación en cuanto a la cardinalidad, es decir, no tengo ninguna cuenta
que tenga exactamente alguno de estos dos saldos, o 16.000 o 58.000. Si lo hubiera tenido, bueno, aquí tendríamos un incremento en la cardinalidad. Se siguen recuperando las mismas 42 tuplas, pero bueno, la diferencia es que en uno estoy excluyendo los límites, de manera que si hubiera cuentas con saldos 16.000 o 58.000 exactamente igual, esas quedarán excluidos en la primera consulta, en la segunda sí se estarían recuperando. Bueno, voy a aprovechar que en este caso utilicé la consulta incluyendo los límites para especificar una consulta 3.3. En este caso es incluyendo los límites, y siempre que nosotros vayamos a hacer una consulta que incluya los límites, nosotros podemos utilizar otro de los operadores de comparación, que es el operador between. ¿Sale? Este también es un operador de comparación. Entonces, ¿cómo quedaría en este caso el operador between? El operador between, así como sucede con el operador in, también me ayuda porque me permite de una forma mucho más sencilla el poder estar escribiendo las condiciones. Vean que aquí, en este caso, para poder escribir la condición que incluyera los rangos, el límite inferior, perdón, el límite superior en el rango, estoy utilizando el nombre del atributo, el operador y el valor con respecto al cual voy a comparar. Si utilizo el operador between, muy importante, el operador between es equivalente a la consulta que acabo de escribir hace un momento. Es decir, esta consulta en donde estoy involucrando el límite inferior y el límite superior. Entonces, siempre que se vaya a incluir en los límites, puedo cambiar la perspectiva de mayor igual o menor igual a cambiarlo por el operador between. ¿Sale? Si no me interesan los límites superior e inferior, entonces ahí sí no tengo ningún otro operador que me permita excluirlos, entonces sí tendría que utilizarlos directamente utilizando los operadores mayor que y menor que. ¿Sale? Entonces aquí mi consulta me quedaría como between 16.000, bien importante, con la recomendación que les había comentado, debo de ir del valor más pequeño al valor más grande. ¿Sale? Entonces en este caso el rango es de 16.000 a 58.000 y el número de sucursal, eso se queda utilizando el operador in. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a ejecutar en este caso mi consulta y sigo recuperando las 42 tuplas que ya habíamos tenido. ¿Sale? Bueno, ahora bien, recuerden que así como puedo tener en este caso las condiciones en verdadero, también las podría negar. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, aquí esta consulta me está permitiendo recuperar exactamente la información en el rango de 16.000 a 58.000. Pero si quisiera el complemento, vamos a ponerle aquí, ejemplo 3.4, ¿sale? Obtener la información de las cuentas que no estén en el rango. Entonces aquí puedo utilizar el operador negado, es decir, not between. Entonces vean que con el operador between estuve obteniendo solamente 42 filas. Entonces aquí, si les digo el saldo not between entre 16.000 y 58.000, entonces vean aquí, estaría teniendo un incremento en la cardinalidad. ¿Sale? Perdón, aquí le puse no y es not. ¿Sale? Es una disculpa. Entonces ejecutamos la consulta y vean que en este caso estoy incrementando de 42 a 145 filas. ¿Sale? Entonces ahí estoy buscando o estoy recuperando la información de las cuentas cuyo saldo no está entre 16.000 a 58.000. Y siguiendo con esta misma idea, así como puedo negar el operador between, también podemos negar el operador in. Negando el operador in, tendríamos en este caso el operador not in. Entonces, con esta misma consulta podría decirle: recupérame la información de las cuentas que tienen un saldo entre 16.000 y 50.000 y el número de la sucursal no está en ninguno de los 62, 171 o 173. Entonces voy a ejecutar esta consulta
Y vean, en este caso estoy nuevamente teniendo un incremento de la cardinalidad. En este caso estoy llegando a 3.330 porque son cuentas que tengan un saldo en este intervalo, pero que no sean de la sucursal 62, 171 o 173. Es decir, que me devuelva todas las demás. Y podría finalmente pues tener ambos operadores negados. Entonces podríamos tener aquí not between y not in. Es decir, cuentas que no estén en el rango de 16.000 a 58.000 y aquellas que no sean las 62, 171 o 173 en cuanto a sucursal. Ven que aquí estoy incrementando la cardinalidad a 8.518 filas. ¿Vale? Entonces, bueno, vean, incluyan dentro de la lista inicial de operadores de comparación que les había proporcionado, bueno, también el operador between y los operadores negados, not between y not in. ¿Sale? Bueno, revisen el ejemplo, cualquier duda, cualquier comentario, por favor me lo hacen saber. ¿Sale? Y bueno, voy a tratar de que esta serie de videos no se extienda tanto, entonces voy a tratar en la medida de lo posible de que los videos duren a lo más 1 hora para que puedan centrarse justamente en ese grupo de consultas con las cuales estamos trabajando para que las podamos analizar con detalle y ustedes puedan ver si tienen alguna duda, pues la puedan sacar en el momento que corresponda. ¿Sale? Entonces voy a trabajar con este último ejemplo, que es el ejemplo 4, voy a dejar hasta ahí el video y continuaremos en una siguiente entrega. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos con el ejemplo 4 que me pide obtener la información de las cuentas cuyo saldo sea mayor o igual a 100.000 y que se hayan otorgado durante el primer trimestre de 2013. Vean que aquí me están dando el rango específico que es del 1 de enero del 2013 al 31 de marzo de 2013, o bien aquellas cuyo saldo sea mayor a 65.000 y menor que 85.000. Vean que aquí me están hablando de mayor y menor estricto y que sean de alguna de las siguientes sucursales, o la sucursal 55 o la 164 o la 163. Vean que en este ejemplo 4, como ya les había comentado, es combinar lo que hemos visto de conceptos en las consultas anteriores. ¿Sale? Entonces, bueno, por regreso, vamos con nuestro ejemplo 4. La voy a resolver por partes, o sea, primero el primer grupo de condiciones, luego agrego el segundo o ejecuto una segunda con el segundo grupo y luego vemos cómo las unimos. ¿Sale? Entonces, bueno, en el ejemplo 4 me piden información de las cuentas. Nuevamente es solamente involucrar la información de las cuentas porque me piden en este caso filtros sobre el saldo, sobre la fecha que la tengo disponible, y sobre el número de sucursal. Les voy a mostrar el esquema para que vean que no les estoy diciendo mentiras. Entonces requiero filtros sobre el número de sucursal, sobre el saldo y la fecha, que lo tengo directamente sobre la relación cuenta. Entonces vamos a hacer una selección de toda la información. En este caso voy a involucrar nuevamente a la relación cuenta y la primera condición. La primera condición me dice que el saldo tiene que ser mayor o igual a 100.000 pesos. Ahí está. Entonces voy a ejecutar esta primera parte de la condición. Vean que en este sentido estaría recuperando 4.173 filas que corresponden a las cuentas que tienen en general un saldo mayor o igual a 100.000. Ahora, de estas sucursales solamente me piden aquellas que hayan sido otorgadas durante el primer trimestre de 2013. Entonces necesito una segunda condición. Y necesito que la fecha, en este caso, la puedo escribir de esta forma, sea mayor o igual que el 1 de enero. Entonces vamos a poner aquí 01 guión medio 01 guión medio 2013 and fecha menor o igual, entrecomillado, 31 guión medio 03 guión medio 2013. Entonces vamos a efectuar esta consulta y ahorita les explico lo que acabo de escribir. ¿Sale? Entonces, bueno, ejecutamos. Vamos a ver, tenemos una disminución de cardinalidad. Vean que ahora ya nada más estoy teniendo 316 filas. Y bueno, muy importante, vean,
Aun cuando la información en este caso de la fecha está guardada en formato estándar, vean que en este caso yo al momento de efectuar la condición utilicé el formato habitual que nosotros estamos acostumbrados, que es iniciar con el día, seguir con el mes y finalizar con el año. Aquí quizás habría que tener un poco de problemas porque si eventualmente la información que está almacenada dentro de la base de datos tuviera, por ejemplo, el formato de fecha de Estados Unidos, en donde intercambiamos y se comienza primero con el mes y después con el día, es posible que por ahí tengamos un overflow y nos marque error la consulta. Para evitar ese tipo de problemas, recuerden que lo mejor en este caso sería hacer las preguntas directamente con el formato estándar que tenemos para las fechas. Entonces aquí le voy a poner formato habitual, pero la recomendación voy a copiarla completamente. Ejemplo 4, voy a ponerle 4.1, formato de fecha estándar. ¿Sale? Que es formato de fecha habitual. Formato de fecha estándar. Entonces aquí lo mejor sería preguntar por 2013 medio 0101. Eso sería lo mejor, lo más recomendable. Y del otro lado lo mismo, ¿sale? Es 2013 medio 03 medio 31. ¿Sale? Si no queremos tener problemas en cuanto al formato, lo mejor sería utilizar el formato de fecha estándar. ¿Sale? Entonces ejecutamos y obtenemos exactamente el mismo resultado, 316 filas. Ahora bien, vean que lo que estoy haciendo aquí es una búsqueda en rango utilizando mayor, igual, menor, igual, es decir, me interesan el límite inferior, el límite superior. Entonces, en este sentido, aun cuando tenemos un formato de representación particular para las fechas, debe de quedarnos claro que la fecha internamente se está almacenando como un valor numérico, en particular un valor entero. Entonces, como las fechas internamente tienen un valor numérico, entonces es posible que podamos hacer búsqueda en rangos, tal y como lo hicimos arriba con el saldo, en este caso utilizando el operador between. Entonces vamos a poner aquí, ejemplo 4.2. Entonces ven que una de las características que me gusta trabajar cuando estamos viendo SQL, que podamos ver algunas variantes sobre el mismo ejercicio. Entonces al final del conjunto de ejercicios pues no resolvemos 40, resolvemos algunos más por estas variantes que estoy planteando sobre el mismo ejercicio. ¿Sale? Entonces formato de fecha estándar con between. Y esta consulta entonces podría quedarme simplemente como acá, como la fecha between 2013 y la fecha siguiente, que es el 31 de marzo. Ahora, el otro aspecto importante es siempre que nosotros vamos a involucrar una fecha directamente dentro de SQL. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos trabajando con álgebra relacional, tenía un formato particular en donde utilizaba una palabra reservada date y entre paréntesis colocábamos la fecha entrecomillada. Eso es que me permitía convertir o considerar esa cadena como si fuera una fecha, y eso es por la implementación particular que tenía Relax. En el caso de Postgres, pues tenemos directamente habilitado el tipo date, y entonces automáticamente las cadenas que tienen el formato de fecha automáticamente las parsea con esa consideración, pero tiene que estar en este caso entrecomilladas, ¿sale? Para que la consulta pueda funcionar, ¿sale? Entonces, bueno, esta es lo que está sucediendo. Vean que esto directamente lo puedo utilizar en Postgres, lo puedo utilizar en SQL Server. En el caso de Oracle tendría que utilizar una función de conversión para que pueda considerar a la cadena como una fecha. Pero en términos prácticos estaríamos hablando más o menos de la misma forma para hacer la pregunta que involucre fechas, ¿sale? Entonces, bueno, aquí ya tendría cubierto el primer grupo de condiciones, que serían todas aquellas cuentas con un saldo mayor o igual a 100,000 pesos y que se hayan otorgado durante el primer trimestre de 2003. Ese es el primer grupo de fechas que me interesa. Y voy a colocar el segundo grupo de condición. Voy a poner aquí un OR
Y la siguiente condición tendría que ser todas aquellas o a bien aquellas cuentas que tengan un saldo. Aquí estamos utilizando mayor y menor estricto, entonces aquí no voy a poder utilizar el operador between. Entonces me piden que aquellas cuentas que tengan un saldo mayor que 65,000 estricto y que tengan un saldo menor que 85,000, y además me piden que sea de la sucursal o 55 o 164 o 63. Entonces vamos a poner aquí el número de sucursal. Voy a utilizar el operador in para indicar la lista de las sucursales, que son la sucursal 55, la sucursal 164 o la sucursal 63. ¿Vale? Entonces, bueno, este primer grupo de condiciones, vean que me había permitido recuperar solamente 316 filas. Ahora tengo un grupo de condiciones diferente, vinculado en este caso por un OR. Entonces en realidad lo que tiene que suceder aquí es un incremento en cuanto a la cardinalidad. Vean que en efecto estamos teniendo un incremento de 340 a 343 tuplas. Vean que aquí estoy utilizando el operador OR y ustedes se pueden preguntar, oye, ¿por qué no utilizaste paréntesis? En realidad no lo necesito porque cuando veo una condición que tiene que ver con un AND, significa que todo esto debe de verse como un todo. Entonces es esto como un todo o esto como un todo, es decir, no la veo por partes. Claro que si en lugar de que un AND tuviera un OR, ahí sí debería de tener mucho cuidado porque se vincularía por partes. Entonces, en ese sentido, como tengo el operador AND, pues no tengo que preocuparme por eso. Pero sin embargo, si ustedes consideran que esto puede causarles eventualmente ruido y quisieran una consulta mucho más, que sea mucho más clara, al menos en sintaxis, pues ustedes lo que podrían hacer es, no lo necesita, pero podrían reafirmar lo que normalmente ya sabría, como lo supo en este momento nuestro sistema manejador, que son dos grupos de condiciones que se ven como un todo y que se vinculan por un OR. Es decir, en el momento en el que el primer grupo de condiciones falla, ahí ya me olvido de esas porque esa fila no cumple y me voy al segundo grupo. Si el segundo grupo también falla, pues no se recupera la fila, ¿sale? Entonces, bueno, ejecutamos la consulta y estamos obteniendo exactamente el mismo número de filas, 343 filas. ¿Sale? Bueno, entonces por favor les pido que revisen estos ejemplos, véanlos con calma, véanlos con detalle, con detenimiento, vayan viendo si tienen alguna duda, por favor me contactan para que las vayamos resolviendo. Y bueno, esa será, como les comentaba, esta dinámica que vamos a seguir, con algunas variantes. Entonces, si eventualmente tienen alguna duda, alguna inquietud sobre un tipo de consulta en particular y me la hacen saber, es posible que las vaya incorporando en los siguientes videos para ir fortaleciendo o nutriendo en este sentido las posibilidades que se pueden hacer. Yo aquí les voy a dar algunas ideas que se me vayan ocurriendo conforme vayamos avanzando, pero pues si ustedes me ayudan con ideas adicionales para la recuperación, pues eso será siempre genial. Bueno, pues dejo este video para no hacerlo mucho más largo y por mi parte será todo. Nos vemos en la siguiente entrega. Cuídense y adiós.